Vamos a cantar y decirle una vez más: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, y nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, y nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, y nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Bueno, tenemos palabra en esta mañana. Voy a dejar al pastor Sergio que pase a este lugar. Que el Señor bendiga a su siervo. Amén. Buenos días, mis amados, que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede. Hace un tiempo que vengo, ¿cierto? Empecé yendo ahí a ejército, yo creo que el último tiempo, y luego fuimos de los primeros. Cuando llegamos aquí, llegamos con el pastor Juan, el pastor Carlos, éramos 5, 6, 7, 10, 15, 20, ¿cierto? Hemos llegado hasta 80. Y yo quiero pedirle esta mañana si pueda tomar atención un poquito, pedirle permiso, porque yo quiero contar un poquito también de mi testimonio. Todos los pastores que han pasado por aquí, como nuestro obispo Lago, como el pastor Marcos Zárate en un momento también contó su testimonio, cómo estando fuera del país, ¿cierto? También tuvo que llorar, tuvo que sufrir. Y hoy día yo quiero hablar un poquito, yo creo que Dios ya empezó a hablar sobre de que somos hombres, somos mujeres de cuerpo, de carne, de hueso, no somos de goma, y tenemos muchas veces sufrimiento, muchas veces padecimos. Y yo quiero hablar un poquito sobre el apóstol Pablo, ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, y en el versículo donde Pablo dice que todos sabemos que él tiene un aguijón en su carne. Todos sabemos, ¿cierto?, que él padeció mucho por la iglesia. Y dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 11, versículo 16. En mi Biblia dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. ¿Amén? Padecimiento del apóstol Pablo. Si nosotros preguntáramos, ¿cierto? A lo mejor yo quiero tocar hoy día, ¿cierto?, las fibras de nosotros. Muchos de nosotros, cuando nos preguntan, ¿qué somos?
bueno, somos apóstoles, somos profetas, somos, ¿cierto? Y muchas veces contamos las cosas lindas que nos han pasado, pero muy pocas veces contamos las cosas tristes que nos han pasado. Y sabe que muchas veces cuando nosotros contamos las cosas tristes, cuando contamos, ¿cierto?, los padecimientos, yo puedo sentarme en mi trabajo con el rector, puedo sentarme con el administrador de la universidad, puedo sentarme con alguien que hace el aseo, y yo le cuento los padecimientos que he sufrido como cristiano, pero también he dicho cómo Dios me ha levantado, cómo Dios, ¿cierto?, ha sido poderoso en mí. Y aquí el apóstol Pablo va a hacer, ¿cierto?, una narración de lo que él sufrió en su ministerio. Y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que también yo me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice Pablo, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Soy descendiente de Abraham? También yo lo soy. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, como si estuviera loco. Yo también. En trabajos más arduamente, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino de muchas veces en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de la dominación, en peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. Amén. Qué tremendo testimonio. Él aquí nos está diciendo, yo he ido al cielo, yo, cierto, vi cara a cara al Señor. Él está hablando de sus padecimientos. Amén. Y mi historia como pastor empezó hace 25 años, 23 años. Yo conozco al pastor Manuel, él fue uno de los primeros que me instruyó en la palabra del Señor. Y yo vivía aquí en Pedro Aguirre Cerda y me salió una casita ahí en Maipú y me fui a vivir a Maipú. Y estando en Maipú me empecé a congregar en una iglesia y una noche el Señor me habló. Y eso para mí no tiene para qué decírmelo otra vez el Señor. El Señor me dijo, ayuda al pastor. Amén. ¿Cuánta gente usted tiene ahí, cierto, que le ayuda? Gente que le colabora. Un día yo soñé eso y yo le dije, Señor, estoy orando por él. Me dijo, ayuda al pastor. ¿Qué más quiere que haga? Ayuda al pastor. 3 veces me dijo el Señor que ayuda al pastor. ¿Dónde estaba? Apenas le conocía, llevaba 1 mes. Este pastor, no voy a contar los detalles, pero tuvo un problema. Él trabajaba con su esposa, con la pastora, llevando niños al colegio en los furgones amarillos. ¿Amén? Y este pastor estuvo hace un tiempo, hace 20 años, llegó aquí la visión celular. ¿Cuántos conocen la visión celular? Y trabajaron seguramente la visión celular. Este pastor se encalilló, dijo, no, si todos los meses vamos a hacer retiro. Eso no fue. Hicieron retiro al principio, ¿cierto? Y él se encalilló con una casona ahí en Maipú y pagaron 1.200.000 mensual. Como no pudo pagar, le quitaron un vehículo a la pastora. Y un día se para ahí frente, ¿cierto?, a la congregación y dice, hermano, bueno, la necesidad que tenemos es que nos van a quitar el otro vehículo porque no podemos pagar la casona. Entonces yo me acordé del sueño que había tenido hace unos 3 días solamente, ayuda al pastor. Y yo había estado trabajando, los 2 años que yo ya estaba en Maipú, yo estuve arreglando la casita, estuve ahí trabajando, no tenía dinero, pero, no sé si usted acuerda, antes había una financiera que se llamaba la financiera Condel. La financiera Condel llegaba, me llegó un vale, un cheque, me dijo, puede cobrarlo cuando quiera.
500.000 pesos. Y le pregunto al pastor, le llamo por teléfono. Primero le dije a los hermanos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudamos al pastor? El segundo, el que estaba abajo de él, dijo, yo no sé, el problema no es mío, dijo él. Yo le dije, pero entonces deme el número de teléfono, yo quiero, el Señor me dijo que yo tengo que ayudarle. Y sabe que me da el número, le llamo, pastor René, le dije, soy hermano Sergio, que llevo poquito tiempo aquí con usted. El Señor me dijo que le ayude. ¿Cuánto necesita? Yo le dije, no tengo dinero, pero tengo este cheque aquí que puedo cobrarlo cuando quiera. Me dijo, hermano, me dijo, no, si no es necesario, dígame, pastor, yo tengo que ayudarle, tengo que bendecirle. Y el pastor me dijo, necesito 500.000 pesos. ¿De cuánto era el cheque? 500.000 pesos. Hace 20 años 500.000 pesos no es lo mismo que ahora, 500.000 pesos era más dinero. Me dijo, pero hermano, ¿y cómo se lo voy a pagar? Usted no se preocupe, yo en vez de dar el diezmo, yo voy pagando el préstamo. Nos juntamos el otro día, yo le pasé el dinero. Y cuando me fui a mi casa, ¿cierto? El diablo ahí me iba diciendo, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? Pero ¿sabe qué? Yo tengo un tío en Francia, tengo un tío, ahora se vino para acá, para Chile, pero llevaba 23 años en Francia y él decía, nadie lo siguió a él, nadie, siempre uno espera llevar a alguien, ¿cierto?, que lo siga en sus locuras. Entonces cuando yo doy, ¿cierto?, ese dinero, pasó un mes, no, pasaron 15 días, y van unos tíos a mi casa, van unos tíos y me dicen, oye, ustedes ya tienen hijos grandes, hijos son maduros, son centrados, me dijo, ustedes podrían irse a Francia. Y yo nunca lo había pensado, pues, nunca había pensado salir del país. Pero cuando yo trabajaba con el pastor Manuel, cuando yo trabajaba en la iglesia, yo empecé haciendo obras de teatro con niños. Y todas las obras de teatro que yo hacía eran, vamos a las naciones, vamos, ¿cierto?, al evangelismo, vamos. Y todas eran relaciones a salir afuera. Y cuando me dicen, ¿usted te vería bien allá en Francia? No lo pensé. Tomé el teléfono, llamé a mi tío en Francia y le dije, ¿usted me recibe? Me dijo, es que no es lo mismo que antes. Hoy día no es lo mismo irse a Europa, irse a Estados Unidos como antes. Hoy es más difícil, hoy cuesta. A ese tiempo ya estaba costando. Y dije, mi tío, ¿me recibe sí o no? Sí, me dijo, ya. Bueno, cortándola, me voy, dejo mi trabajo, 10 años trabajando en una empresa aquí en Cerrillo, y hablé con los gerentes y me dijeron, bueno, te vamos a pagar todo. Me pagaron todo, o sea, era de Dios. Porque me reconocieron todos los años de servicio y me pagaron todo. Y más encima me dijeron, trae a tu señora. Mi señora trabajaba conmigo. Me dijeron, ven a hablar con los gerentes. Fuimos a hablar con los gerentes y le dijeron, mientras tú estés allá, porque tú no sabes cómo te va a ir, nosotros vamos a hacer cargo de tu señora. Si hay que algo le falta, la empresa le iba a ayudar, le iba a cubrir los gastos. Gloria a Dios, pues. Me fui a España, me fui a Francia. Cuando bajé en avión, hizo escala en España, también en Baraja, y el Señor me dice ahí, bájate del avión. Estando ahí en el aeropuerto, yo iba a Francia, a París, y el Señor me decía, bájate del avión, quédate aquí en España. Y dije, Señor, si me están esperándome en Francia, que te baje. Y no me bajé, pues me fui para allá. Estando allá en París, me di cuenta que no era París donde yo tenía que estar. Una, por el idioma. Como fue tan rápido, ¿cierto?, que me fui, no conocía el idioma. Entonces dije, ¿aquí qué voy a hacer? Andar perdido. Vi que mi tío no me iba a ayudarme. Entonces yo dije, me voy a España, me vuelvo a España. Amén. Y él me acompañó 3 días en España. Él pensaba que yo llevaba dinero. No llevaba dinero. Llevaba dinero, ¿cierto?, para un tiempo. Amén. Y en ese tiempo, en 3 días, se me acabó el dinero. ¿Por qué? Porque él, como tenía dinero, vamos a comer en un restaurante, vamos a dormir en un hostal. Al tercer día yo me quedé con 20 euros ahí en medio de España, en Madrid, en la Plaza España. Mi tío me dijo, vamos a Valencia. Le dije, no, siento de Dios quedarme aquí. Pero era porque no podía moverme más. Tenía solamente un billete de 20 euros. Y me quedé ahí en España, me quedé ahí, ¿cierto?, en las calles. Y empecé a caminar en las calles por Madrid. Empecé y de repente en la calle hay más gente como uno caminando, que no tiene donde dormir. Entonces yo le ayudaba, de repente andaban personas con 2 maletas, y yo le ayudaba a tomar una y andábamos caminando en las noches. No tenía para dónde ir, no íbamos para ningún lado. Lo que pasa es que no podíamos quedarnos sentados en un lugar porque nos daba miedo. Y entonces al otro día dormíamos en una banca, yo entraba al metro y me dormía en el metro, hay un metro allá que da la vuelta todo el día, la línea 6. Y ahí yo me entraba a las 6 de la mañana y me daba vuelta, a las 12 me despertaba y salía. ¿Sabe? Todos esos padecimientos son locuras que uno hace en el Señor. Pero el Señor estaba tratando conmigo ahí. Cuando yo me fui, el pastor Alejandro Jara Quemada
Amén. Me llama, me dice, ven hermano Sergio, venga. Usted no sabe cómo le va a ir ahí. Le va a dar una carta para que usted llegue a la Asamblea de Dios y ahí le puedan ayudarle. ¿Sabe? Llegué ahí a una iglesia mismo en el centro de Madrid, tomó el pastor la carta, yo creo que la guardó, nunca la leyó. Yo estuve un mes durmiendo en la calle. Dormía en las plazas, dormía en el metro, me iba a dormir al aeropuerto. Después, ya con más confianza, dormía en la Plaza España, debajo de un farol. No tenía ni para poner algo en el suelo. Dormía en el pasto. Pero ahí el Señor me guardaba. Ahí el Señor estaba conmigo. Ahí en la noche yo miraba las estrellas y yo decía, Señor, y me acordaba, ¿cierto?, de Abraham cuando dijo, si yo le entierro, ¿cierto?, el cuchillo a mi hijo Isaac, yo estoy seguro de que Dios es poderoso para levantarme. Amén. Caminando por las calles, veía gente caminando, usted lo ve ahí en las calles un hombre de repente ya queda tendido en el suelo. Y lo pasa a ver al otro día, y al otro día cada vez está con más barba, cada vez ya le cuesta pararse. Yo decía, si yo llegara a estar ahí, yo sé que Dios es poderoso para levantarme también de ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque yo he creído en un Dios poderoso, en un Dios, cierto, que hace maravilla. Y si uno sembró, yo estaba confiado de lo que había sembrado. Amén. ¿Sabe? Yo siempre, el pastor Manuel Jorge se acuerda, yo ahí en la iglesia estaba siempre, como tenía un buen trabajo, de repente no daba el diezmo. Amén. Y eso hacía mal porque no lo sabía. Yo no daba el diezmo porque decía, no, es para el pastor. No. Entonces yo hacía 5 bolsas de mercadería y se lo iba dando a los pobres. Yo pensaba que estaba bien. Estaba recién comenzando, pero estaba mal. Amén. Yo se lo estaba dando al hombre, no estaba honrando a Dios con eso. Amén. Entonces yo estaba confiado, yo sabía que el Señor me iba a levantarme, sabía que el Señor me iba a sacarme de esa situación. Y caminaba por las calles, ¿cierto? Después ya dormía en las noches y en el día caminaba. Tenía una lista donde yo iba a comer, porque para comer no faltaba. Había un lugar ahí, ¿cierto?, de la Cruz Roja, donde uno podía ir a comer a un colegio, o donde andaba, yo tenía la lista, aquí puedo comer, allá puedo desayunar, pero no tenía donde dormir. Ese es el problema ya. Mucha gente caminando, buscando dónde dormir, para comer ahí. Y entonces yo caminaba por las calles, ¿cierto?, con un corito que había aprendido, no sé de quién, y decía, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y yo cantaba todo el día, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar. Y sabe, eso me daba energía para seguir adelante. Escribía, de repente no tenía nada que hacer, me ponía a escribir en los árboles, textos bíblicos ahí en España, que después cuando ya estaba bien, iba a verlo, todavía están escritos ahí esos textos bíblicos. ¿Sabe? Pasó un mes en la calle, y en la iglesia sabían que yo estaba en la calle. Iba a la escuela dominical, iba a la escuela de líderes, iba al evangelismo, estaba en todas las reuniones porque no tenía nada más que hacer, pues. Nadie me ayudaba. Entonces yo decía, este es un trato de Dios, Dios está tratando conmigo, y yo no le echaba la culpa a nadie. Decía, Dios me va a levantar, Dios lo va a hacer, Dios sabe cuándo me va a sacar de esta. Estaba llevando el mes, y el hermano, el segundo del pastor que estaba abajo, me dice, hermano Sergio, venga para acá, y me llama, me abraza. Me dice, hermano Sergio, no es de Dios que usted esté aquí, váyase a su país. Imagínense, no es de Dios, váyase a su país, vuélvase. Y yo dije, pero si él nunca me ayudó. El hermano tenía una empresa, ¿sabe? Tenía una empresa, podía haberme ayudado. Nunca me dio un café, nunca me dio un plato de comida. Y dije, ¿por qué voy a recibir la palabra? No se la recibí. Me quedé. Al mes, ¿sabe? Yo encuentro un lugar para quedarme, me encuentro un lugar donde poder dormir, un albergue. Por 3 meses me gané un lugar, 3 meses en la Cruz Roja. En la Cruz Roja era un lugar como esto, donde habían 200 camarotes y 200 personas que dormían en la calle, gente que venían de otros países. Y entre ellos había muchos musulmanes, que yo quiero después terminar hablando de ellos, de la oración. Ellos, los musulmanes, ¿sabes? Se levantan a medianoche, a las 3 de la mañana, se levantan, toman algo como esto, ¿también? Esto lo traje de Turquía. Y ellos, ¿saben? Miran hacia dónde está Arabia Saudita y ellos a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, uno va caminando, va en vehículo por las carreteras y ellos paran los vehículos y se tientan a orar a su Dios. ¿A dónde estén? Yo trabajaba, después yo estaba a cargo de una bodega y yo te llamaba gente para descargar contenedores. Y de repente llegaban 10, 12 musulmanes y a las 12 del día ellos se paraban. No le importaba, si nosotros no le importaba nada a ellos. Ellos veían al cual era el mayor y decían, usted la lleva. Y todos se postraban.
Todos se postraron. Aquí delante el pastor Carlos dijo, vamos a arrodillarnos. Yo vi que muy pocos se arrodillaron. Pero ellos, estén donde estén, en las carreteras, van en la carretera a la hora que sea, a las 6. Ellos paran, tiran su alfombra y se ponen a orar. Arabia Saudita está para allá. Está la Meca, el templo de la Meca, allá. ¿Sabe? Ellos, no teniendo un Dios verdadero, no teniendo, ¿cierto?, teniendo un falso evangelio, ellos honran, ¿sabe?, y obedecen a la palabra que ellos tienen. Y nosotros que tenemos el verdadero, nosotros que tenemos, ¿cierto?, la verdad, tenemos la luz, nosotros nos cuesta, ¿cierto?, orar. Si nosotros oráramos como ellos, si nosotros bendijéramos al Señor como lo hacen ellos, a su Dios, ¿saben?, la historia de nosotros sería muy diferente. Amén. ¿Sabe? Al mes yo encontré un lugar donde quedarme. Y al mes también encontré un español con quien trabajar. Trabajé en piscina. 11 años trabajé con el español, con la misma persona, 11 años. Y al final tuve que venirme porque el Señor me dijo, Sergio, es hora de que te venga. Yo le dije, Señor, ¿seguro? Sí, seguro, vuélvete a Chile. Amén. Lo dejé todo. Amén. Recorrí toda España, recorrí casi toda Europa, fui 2 veces a Israel. Amén. Después, solamente por haber obedecido, cuando el Señor me dijo, bendice al pastor. Amén. Yo sé que la bendición se abrió ahí cuando yo obedecí. Amén. ¿Sabe? Estando ahí luego 3 meses en la Cruz Roja, en un mes el Señor me devolvió 3 veces lo que yo le había dado al pastor. En un mes. Y luego, ¿sabe? Pasaron 3 meses y medio, yo salí del albergue con 4 millones de pesos en el bolsillo. Y mandé a buscar a mi señora y mis 2 hijos, inmediatamente, a los 3 meses y medio. Y después la iglesia, ¿cierto? Y los pastores dicen, pero ¿cómo? Si aquí hay gente que lleva 5 años, 10 años, no han podido llevar nunca a un familiar. Y yo que estuve un mes durmiendo en la calle, 3 meses y medio, y llevo a mi señora y mis 2 hijos. ¿Sabe? Después la iglesia me llevaban a la radio y me decía, pero cuente cómo fue. Y yo decía, ¿qué hacía yo? Yo daba gloria a Dios, pues. ¿Por qué? Porque yo siempre todo lo que hice le daba la gloria al Señor. Y ahí, como llegaba mucho extranjero, la gente me iba a escuchar, pues. Y decía, Dios tiene tu salida, Dios tiene, ¿cierto?, un lugar para ti. Dios te va a abrir las puertas en cualquier momento, pero espera en el Señor, confía en Él. Amén. Y sabe, eso hizo que la iglesia fuera creciendo. Los pastores, el hermano ese que me dijo, no es de Dios, vayas a su país. Un día volvió predicando, me llamó, hermano Sergio, venga para acá. Y me abrazó y me dijo, hermano, lo recibo en mi país como español. Y yo le dije, pero ¿y por qué no me recibió antes? ¿Por qué no me recibió? Ahora es espiritual. Después el pastor de la iglesia me llama y me dice, hermano Sergio, venga para acá. Digo, entra a la oficina. Me dijo, aquí usted tiene un ministerio. ¿Por qué? Porque yo apenas empecé, ¿cierto? Empecé a ir con mis hijos, que ya eran jovencitos, empecé a llamar a otros jóvenes y empecé a trabajar. Ahí se dio cuenta que yo tenía un ministerio. ¿Eh? Y digo, ¿por qué no nos damos cuenta cuando entra alguien, ¿cierto?, por la puerta, a lo mejor que no está bien vestido, también tiene un ministerio? ¿Sabe? El pastor Manuel me dice, yo soy loco, de repente no me entiende. De repente llega a la casa, a la iglesia o a mi casa alguien que no conozco, y si no tiene donde dormir, yo lo llevo y lo meto en mi habitación. Cuando yo llegué de España, el Señor me dijo, no trabaje. Y ¿cómo no va a trabajar? Tuve 3 años, los 3 años sin trabajar, y cuando el dinero que traía me lo gasté todo ahí afuera del Hogar de Cristo, llevándoles comida, desayuno a la gente que estaba en la calle. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que, y en España nunca faltó alguien en mi casa. ¿Por qué? Porque yo sé, ¿cierto?, lo que se sufrió ahí en la calle. ¿Entiendes? Entonces yo, si llega alguien a mi casa, yo ahora, y pastor, ¿sabe? Meto a gente a mi casa y trato de restaurarlo, trato de levantarlo. Ha llegado gente a mi casa y digo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿De dónde eres? Soy de La Serena. ¿Y por qué estás aquí? Gente confundida. Entonces los centros, ¿cierto?, les presento al Señor y luego los envío a su casa. Pero los mando restaurados. Hay algunos que se salvan, otros no quieren. Pero uno tiene, no puedo yo decir, no, no. ¿Por qué? Porque como a Pablo dijo, se me ha encomendado este trabajo. Y ay de mí si no lo hiciera. ¿Eh? Ay de mí si no lo hiciera. ¿Eh? El apóstol Pablo sufrió todo esto. Amén. Después de que estuve ahí en esa iglesia, cuando el pastor me dice, usted tiene un ministerio, aquí en esta iglesia, por ahí, ¿cierto?, conocí un trabajador que hacíamos piscina, me dijo, Sergio, me dice, hay un pastor brasileño que llegó de Brasil y quiere abrir una iglesia, y se están juntándose ahí en Getafe, una ciudad cercana a Madrid, y entonces voy.
Yo le dije que yo trabajaba en piscina. La piscina no es todo el año, la piscina son un par de meses nomás. Y luego yo pensé, bueno, llevé a mi señora, llevé a mis hijos, y ¿sabe qué pasó? Que se acabaron las piscinas. Y ya faltaba poquito para irme a la calle, no solamente solo, sino yo y mis hijos. Y entonces ahí fue cuando me presentaron este pastor. Y me dice, en Getafe, en tal par, ándate en metro y bájate en el metro y ahí está la iglesia. Y voy ahí, ¿cierto? Con una necesidad. Y llego a la iglesia y el pastor me ve y me dice, hermano, con usted quiero hablar. Apenas entré de la puerta, con usted quiero hablar, me dijo. Y yo miraba para todos lados, no, ustedes que acaban de entrar. Ya, pues, terminó la reunión, bajó y nos puso una silla y dijo, y eso que yo quiero que usted lo guarde en esta mañana. Me dijo, hay tiempo de dar y hay tiempo de recibir. Hay tiempo de bendecir y hay tiempo de ser bendecido. Y él me dijo, hoy es día de que usted sea bendecido. Me dijo, ¿qué necesita? Y a uno le cuesta decir lo que necesita. No, dígame, si aquí no lo vamos a parar hasta cuando diga lo que necesita. Como dijo Isaías, ¿cierto? Como dijo Samuel, no los paramos de aquí hasta ungir al rey, ¿cierto? El próximo rey de Israel. No lo vamos a sentar a esta mesa antes de ungirlo. Y él me dijo, no se va a salir de aquí. Entonces le dije, mire, pastor, le dije, bueno, le dije, mire, yo vivo en Madrid, vivo en el centro de Madrid, era como vivir ahí en el Paseo Ahumada. Lo que pasa es que yo no conocía otro lugar, como yo me viví cuando estaba en la calle, me movía en esos lugares. Comía, ¿sabe? Muchas veces comía de puro glotón nomás, porque yo comía por ahí, ¿cierto? Comida en los albergues, pero de repente tenía hambre y me comía, ¿sabe? Ahí en las pizzerías la gente no se come toda la pizza, deja un pedacito. Yo me comía esas cosas. De glotón nomás, no tenía para qué, pero me lo comía, a lo mejor, porque la ansiedad, ¿cierto? Te dan ganas de comer, estando en la calle. Este pastor me dice, hay tiempo de dar y tiempo de bendecir. Y me dice, ¿qué es lo que necesita? Yo le dije, ya pastor, mire, vivimos en Madrid, en la calle, en el centro de Madrid, y tengo que pagar 400 euros por una habitación de 3x3. Dormíamos los 4 con mi hijo en una cama de 2 plazas, así cruzados dormíamos, porque no teníamos más. ¿Sabe que por 300 euros yo pagaba un departamento un poquito más lejos? Pero como yo no sabía, yo creí que España era eso, era el centro. Lo mismo que vivir aquí en Santiago no es lo mismo que en San Bernardo, ¿cierto? Una casa. Entonces, yo le digo, mire, pastor, tengo que pagar 400 euros y tengo 150. No tengo más, Dios sabe que no tengo más. Él sacó su billetera, sacó su billetera así como yo también un día la saqué, ¿cierto?, para bendecir al pastor. Sacó su billetera y me dijo, ahí están 250 para hacer los 400, 50 para que compren comida y 50 para que compren bono de locomoción para que vengan a la iglesia. Gloria a Dios, dijimos nosotros, ¿cierto? Y Dios trabajando. Pasaron 2 semanas y el pastor me dice, hermano, ¿por qué no predica usted? ¿Sabe que yo no había predicado nunca? Yo había trabajado con niños, en evangelismo, había trabajado siempre con niños, con jóvenes también. Me dice, predique un día. Predico un día domingo y el pastor, terminamos la reunión y me dice, hermano, venga para acá. Me dijo, nosotros somos brasileños, somos 12, no eran más, 14 a lo mejor. Pero nosotros hemos venido con una misión, ganar a los españoles. No hemos venido a ganar a los brasileños, porque los brasileños, porque viajan mucho. Entonces allá hay iglesias de brasileños, hay iglesias de argentinos, hay iglesias de ecuatorianos, hay iglesias de peruanos, porque pues se juntan allá. Pero él dijo, no, yo soy brasileño, pero yo quiero ganar a los españoles. Y vi que usted se desenvuelve bien, veo que usted es educado, queremos que usted nos ayude. ¿Y sabe lo que nos dijo? Nosotros que no teníamos dónde dormir, dijo, les vamos a pagar un departamento y les vamos a dar todas las comidas. ¿Amén? Solamente eso lo hace Dios. Yo era un pequeñito, si entre medio de ustedes yo soy más pequeño, y ahí vi también en ese lugar. Pero ¿sabe qué pasó? Yo con mi testimonio, de cómo yo estuve en la calle, cómo Dios me levantó, cómo Dios, ¿cierto?, fue fiel conmigo, ¿sabe? La gente empezó a llegar. A los 6 meses éramos 80, al año éramos 160, tuvimos que cambiarnos de lugar. Y llegaba gente de todos los lugares, y me invitaban a la radio, me invitaban para que cuente el testimonio. Así como el apóstol Pablo, nosotros todos los días estamos leyendo testimonios de hombres, ¿cierto?, y mujeres de la Biblia, hombres que hicieron lo bueno, hombres que hicieron lo malo. Pero son testimonios. Hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, hablamos, ¿cierto?, de José, hablamos de Samuel, hablamos, ¿cierto?, de Jonás, hablamos de David, hablamos de todo. Pero hablamos de su vivencia. Amén. Y la adecuamos, ¿cierto?, ¿para qué? Para enseñarle a la gente que se puede salir adelante, que podemos confiar en aquel, ¿cierto?, que un día entregó su vida ahí en la cruz del Calvario. ¿También? ¿Sabe?
Un año estuve ahí adelante y la iglesia fue creciendo y la gente me decía, el pastor, por ahí el pastor, cierto, brasileño se puso celoso, eso pasa, ¿no? Se pasa siempre, ¿no? Se puso celoso, me dijo, usted no es el pastor soy yo. Yo sabía que él era pastor, pero como yo estaba al frente, la gente se identificaba conmigo. Entonces me hicieron el vacío y me dijeron, ya, ahora es tiempo que nosotros, ya hemos aprendido el idioma, ahora nosotros vamos a estar, amén, gloria a Dios, está bien. ¿Qué hice yo? Venía gente de otros lugares, venía gente de Móstoles, de Fuenlabrada, venía de Parla, venía de Ocaña, venía gente, entonces yo empecé a visitar esos lugares. Estaba un día, ¿cierto?, en una casa, otro día estaba en otra casa, otro día en otra casa. Hoy, todas esas casas donde yo empecé a visitar, hoy son todas iglesias. ¿Amén? Y luego sabe, la gloria es para el Señor. Y luego sabe que después llegaba gente y me decía, mira, llegó una familia en Murcia, llegó una familia allá en Valencia, llegó una familia, y nosotros que teníamos recursos, tomábamos 5 vehículos. No es por gloriarme, pero nosotros, yo en mi casa, teníamos 5 vehículos afuera de mi casa, que los tenía a servicio de la obra del Señor. Amén. Aquí hace un tiempo dejó de venir un pastor, el pastor Miguel, David Béjar. ¿Conoce al pastor David Béjar? ¿Ha predicado varias veces aquí? Un día mi hijo se vino antes que yo y se empezó a congregar con ellos. Y ellos son un ministerio profético. Y ellos decían, tenían que ir a llegar unas palabras a algunos países en Europa. Y entonces no hallaban cómo entrar porque en un momento las puertas se cerraron. No querían entrar, que más gente entrara allá a España y a Europa. Entonces por ahí mi hijo le dijo, yo tengo a mi papá que está en España. Y por ahí, cierto, yo hice unas cartas y lo invité y llegaron. Y ellos me invitaron, el ministerio profético, David, pastor Miguel Béjar, la pastora Yané, y eran 7 pastores en total. Yo le abrí las puertas, los recibí, les conseguí una iglesia para que ellos tuvieran todo el tiempo que estuvieron ahí. Y ellos me dijeron, hermano, queremos llevarlo con nosotros a nuestros viajes misioneros. Y ahí con ellos me fui a Alemania, a Berlín, fuimos a los campos de concentración, a Sennhausen, donde quemaron, ¿cierto?, a los judíos, en las cámaras de gas, donde dormían. Fuimos a Roma, fuimos ahí, subíamos en los buses de 2 pisos, íbamos proclamando, ¿cierto?, la palabra que el Señor le entregó a ellos, profetizando, ¿cierto?, de que un día van a caer. ¿Por qué? Porque, usted conoce, van a caer porque no es el pueblo de Dios. Amén. En España mismo, y cuando ellos, ¿cierto?, también iban por España entregando palabras, ¿cierto?, de condenación. Yo como era español, no es español, pero yo amo España, a mí me dolía eso. Es como que si alguien viniera, ¿cierto?, viniera a profetizar contra Chile, ¿cierto? Pero muchas veces, ¿sabe? Lo tenemos ganado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado también, ¿cierto?, lo que Dios nos dio. Hemos dejado, nosotros que tuvimos, como muy pocos países, hemos tenido un avivamiento. Hace unos años me visitaron unos pastores españoles y me dijeron, Sergito, ustedes no saben lo que tienen, ustedes no saben lo que han tenido. Dijo, muchos países, ¿cierto?, hablan de cosas que pasaron en otros países, pero ustedes vivieron un avivamiento. El Señor estuvo en medio de ustedes y ustedes lo perdieron. ¿Sabe por qué lo perdieron? Porque se desunieron. Ustedes lo perdieron, ¿por qué? Porque cada uno pensó que era mejor que el otro. ¿Sabe? Ustedes no saben lo que tenemos, nosotros no sabemos lo que tenemos. Nosotros no tenemos para qué traer a alguien de afuera para que traiga un avivamiento si el avivamiento está. Si nosotros vamos de aquí al sur, respiramos el Evangelio ahí en las ciudades pequeñas. La familia entera, ¿cierto?, congregándose todos los fines de semana y en la semana. Nosotros estamos en avivamiento, lo que pasa es que estamos dormidos. Somos una iglesia que está dormida, pero pronto va a despertar. Amén. Y que despierte luego. Que despierte luego, pero ¿cómo tiene que despertar? ¿Sabe qué? Si hacemos lo que hacen estos musulmanes. Si nosotros nos unimos, ¿cierto?, para orar, si nos unimos para interceder, si nos unimos para clamar, si somos obedientes a su palabra. Pasaron 11 años. Y en los 11 años muchas cosas pasaron en España. Abrimos radio, una iglesia pequeñita, abrimos radio. Yo me acordé, a lo mejor a usted no le gusta el pastor Chaparro, pero un día, ¿cierto?, ahí dijeron, vamos, el pastor mío brasileño dijo, quiero abrir una radio, dijo, porque hay una sola radio allá, era la radio de Remar, amén, el pastor Miguel Díez. Él solamente tenía radio y no le prestaba a nadie un programa. Entonces el pastor, ¿cierto?, el pastor Walter dos Santos me dijo, queremos abrir una radio para todos los pastores aquí en España. Y sabe, como no sabíamos, no teníamos conocimiento, no estafaron con equipo, no estafaron con señales, no estafaron. A los 3 meses el pastor dijo, no da más, no tenemos más plata, la iglesia no quiere más. Y yo me acordé del pastor Chaparro. ¿Cómo empezó el pastor Chaparro? En una radio secular, la radio Colocó, la radio Panamericana.
Entonces yo hice un proyecto, le dije, se lo presenté, le dije, usted puede reunir a los pastores que estaban. Habían 10 pastores que habían estado en la radio. Y le presenté un proyecto en un restaurante, le dije, mire, esto pasó en Chile, esto. Yo hablaba de Chile, el avivamiento que tuvo Chile. ¿Y sabe qué? Me escucharon los pastores. Y empezamos. Y le dije, pero antes de eso, antes de hacer este proyecto, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Metamos los 2 días en ayuno y oración ahí, todas las iglesias, las 10 iglesias. Invité a 2 más para hacer 12. Entonces hicimos 24 horas de oración en la radio. Y entonces cada pastor me llevaba a su gente, a sus intercesores, y estaban ahí, mientras ellos estaban intercediendo, en la radio estaban ahí, ¿cierto?, predicando, hablando la palabra del Señor. Necesitábamos 20.000 euros mensuales para cubrir las necesidades para poder seguir adelante. Yo hice unos afiches, entregué a los pastores para que ellos repartieran por todas partes. Dije, no los cobren, regálenlo. ¿Sabe? Terminamos la campaña, 24 horas de oración, 48 horas para buscar padrinos, gente que nos apoye. Hicimos en total 1.900 euros. No hicimos ni el 10% de lo que necesitábamos. Pero los pastores se dieron cuenta de que la gente estaba llamando. Porque antes, en esos meses, 3 meses antes, habían 5 llamadas, 7 llamadas en el día. Pero cuando entregamos los afiches, cuando la iglesia se unió, teníamos 150, 200 llamadas a la radio. Entonces ellos dijeron, entonces la gente está escuchando. Y eso nos dio cierto ánimo para seguir. Hicimos otra campaña otro mes, 4.000 euros. Otra campaña más, 9.000 euros. Apareció por ahí un hombre, Ángel, un español. Dijo, yo me comprometo por 3 meses a poner 5.000 euros. Y puso 5.000 euros el hombre. 5.000 euros mensuales. Y a los 6 meses estaba saneado, ¿sabe? Y la iglesia empezó a crecer. ¿Por qué? Porque la iglesia se unió. Amén. En los días como Halloween yo hacía campaña de oración en la radio y sabe que la gente, sabe, yo después salía el otro día y el sol no era el mismo sol que el día anterior. Amén, las tinieblas habían retrocedido y la gente, sabe, la iglesia empezó a crecer. Hoy, sabe, hace 20 años había 1.000 iglesias. Hoy en España estamos llegando a 3.000 iglesias. Se multiplicó, en 10 años la iglesia se multiplicó. Amén. Pero gracias, cierto, muchas veces a los padecimientos de hombres y mujeres, ¿cierto?, que pagaron un precio, amén, por estar ahí, por obedecer a la palabra del Señor, amén, por ir a la oración. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estaba diciendo algo correcto esta mujer. Estaba diciendo algo correcto. Eran hombres, ¿cierto?, que llevaban la luz, que llevaban el mensaje de Cristo. Amén. Y a lo mejor si a nosotros, ¿cierto?, nos dijera, mira, ahí está el hombre de Dios, ahí está el profeta, ahí está el apóstol, ¿saben? Nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué hizo él? A él le molestó. ¿Por qué? Porque le estaban dándole gloria a él, pues no le estaban dando la gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Se devolvió, ¿cierto? Y oró, ¿cierto? Y salió ese demonio. Por haber salido ese demonio, usted conoce la historia, dice que lo llevaron, ¿cierto? Lo tomaron y lo llevaron ahí al pretorio y lo acusaron y le golpearon y solamente por ir a la oración. Solamente iban camino a la oración y pasó eso. Pero ¿dónde llegó ellos? ¿Dónde llegaron ese mismo día? Llegaron a estar encarcelados. Amén. Pablo y Silas encarcelados. Usted conoce la historia. Y a medianoche, dice, ellos cantando y orando himnos, cantando himnos al Señor, ¿cierto? Y los presos le oían. Amén. Cuando nosotros estamos a lo mejor en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando nosotros estamos siendo perseguidos, si nosotros seguimos adelante, si nosotros seguimos esforzándonos, si nosotros seguimos siendo valientes, hay gente que nos está mirando. Amén. Y ellos también serán levantados cuando nosotros seamos levantados. Ellos estaban ahí cantando, adorando al Señor y los presos le oían y el carcelero también escuchó. Cuando a medianoche, cierto, tembló la tierra, dice, y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. ¿Amén? ¿Qué pasó? El carcelero dijo, estoy frito, estoy muerto. Al otro día me van a matar. ¿Por qué? Porque él pensaba que los presos habían arrancado. Pero Pablo dijo, no te hagas daño, porque él se iba a enterrar una espada seguramente. No te hagas daño, estamos todos aquí. Y ahí, cierto, el carcelero que también había estado escuchando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para cantar, cierto, cuando estén en aflicción? ¿Qué debo hacer para cantar cuando estoy, cierto, en angustia? Le dijo,
¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Tú y toda tu casa será salvo. Amén. ¿Sabe? Esa misma noche el preso, ¿cierto?, se llevó ahí a Pablo a su casa y toda la gente recibió al Señor y los bautizó esa misma noche. Y al otro día volvió a la cárcel. ¿Para qué? Para que luego digan, déjelo salir. El Señor había abierto las puertas, pero ellos no salieron. Amén. Así, ¿cierto?, en medio de la aflicción, en medio del dolor, nosotros podemos bendecir el nombre del Señor y mucha gente va a ser sanada, mucha gente va a ser restaurada, mucha gente se le van a cortar las cadenas. Hay mucha gente que nos está mirando, hay mucha gente que está viendo, ¿cierto?, cómo nosotros procedemos en el Evangelio, en este caminar. No solamente cuando estemos bien, ¿cierto?, demos la gloria a Dios, demos la gloria a Dios también cuando estemos mal. Demos la gloria a Dios también cuando estemos, ¿cierto?, en enfermedad. El apóstol Pablo, ¿cierto?, ahí donde yo leía antes, el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne. Y, ¿cierto?, y 3 veces rogó, ¿cierto?, al Padre para que le quite, ¿cierto?, esa enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En su debilidad. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que somos fuertes cuando lo tenemos todo. Somos fuertes cuando, ¿cierto?, tenemos salud, cuando tenemos la buena economía, ¿no? ¿Sabe? El Señor se manifiesta su poder cuando estamos en debilidad. Cuando estamos en debilidad, ¿sabe? Llegamos a la oración, llegamos a clamar, llegamos a llorar. Pero cuando no tenemos esa necesidad, nos cuesta arrodillarnos. Amén. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos. Amén. Que Dios pueda en esta mañana hacernos entender, amén, de que cada uno de nosotros somos un testimonio. Yo sé que cada uno de ustedes pudieran contar, ¿cierto?, las cosas que han pasado. Yo creo que esas cosas eran de más bendición que las cosas que nos contamos hoy. Amén. Porque hay gente que necesita, ¿sabe?, escuchar que realmente somos de carne, que lloramos, que sufrimos. Amén. ¿Sabe cómo le decía yo? Yo trabajo en una universidad y yo me siento con el rector, me siento con el administrador, me siento con ellos, yo les cuento esto, les cuento los padecimientos. Pero después les cuento, pero dentro de esos padecimientos, yo viajé a Francia, estuve en París, me subí a la Torre Eiffel. Dentro de mi padecimiento, yo estuve en Grecia, estuve en el Acrópolis. Dentro de mi padecimiento, ¿cierto?, yo estuve en Turquía, anduve por el mar, por el Bósforo, amén, donde están las 7 iglesias que el Señor le habló ahí en el Apocalipsis. Dentro de mi angustia yo puedo contarles, ¿cierto?, que fui 2 veces a Jerusalén, que fui ungido ahí en Jerusalén, en la tumba de los profetas, fui ungido pastor ahí, en Jerusalén. Esas cosas, ¿sabe? Yo le hablo primero de los padecimientos y luego le digo, pero Dios me levantó. Amén. Ese mismo Dios puede hacer algo con usted también. Amén. Entonces, si yo empiezo diciendo, no, pues yo ahora voy a una iglesia, voy a reunión de pastores y ahí hay apóstoles, entonces a ellos no les interesa eso. A ellos, ¿sabe? Yo puedo entrarle por abajo. Le entro por abajo, ¿cierto? Y los puedo ganar para el Señor. Asimismo al rector, asimismo también a aquella señora que hace el aseo, aquel que corta el pasto. Los mismos me van a escuchar si yo le hablo primero de los padecimientos. ¿Sabe? Cristo no queriendo, ¿cierto?, no queriendo él ser mayor que nadie. Usted conoce ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2. Amén. ¿Qué dice el libro de Filipenses? Humillación y exaltación de Cristo. Amén. Y con esto quiero terminar. Amén. ¿Sabe? Eso lo traje porque hay un pastor, ¿cierto?, que contaba muy bien. Yo lo vi eso. Yo vi en la noche cuando estaba durmiendo en el albergue, ellos a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana se levantaban a orar. En las carreteras se paraban sus vehículos y se tiraban al suelo a orar. Amén. Si nosotros hiciéramos eso, ¿sabe?, la historia sería muy diferente. Pero hoy nos cuesta, ¿cierto?, arrodillarnos. Hoy nos cuesta postrarnos delante del Señor. Yo escuché al pastor decir, vamos a arrodillarnos, y yo me arrodillé. Y yo decía que bueno que estemos de rodillas. ¿Por qué? Porque así nadie va a tener la oportunidad de hablar con otro. Porque a veces nos ponemos a orar, ¿cierto? Y ahí está uno hablando por allá, otro hablando por acá. Entonces no estamos unánimes, no estamos en el mismo sentir. Cuando el Señor, ¿cierto?, derramó su Santo Espíritu, ¿cuántos habían? 500 dice que habían en un principio. Amén. Y entonces entre esos 500 había unos que de verdad estaban orando, pero quizás había otros que estaban hablando. Quizás otros estaban pensando en otras cosas. Cuando el Señor empezó a sacar a eso, cuando quedaron 120 que estaban en el mismo sentir, en el mismo pensar, es cuando el Señor derramó su Santo Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar y buscar en este tiempo también. Amén. Estar en un mismo pensar, en un mismo sentir.
para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y sobre nosotros, ¿cierto? También, ¿cierto? Como la barba de Aarón desciende, ¿cierto? El aceite, que vaya descendiendo por nuestra vestidura y que también, ¿cierto? Nuestra iglesia, nuestras congregaciones también vayan sintiendo el poder de Dios. Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. No hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Póngase de pie y demos la gloria al Señor. Amén. Y me acompaña ahí, hermano, a orar, a cantar al Señor. Amén. Pastor Manuel, venga, cierre usted siempre ahí, el que me ayuda a cerrar. Muchas veces yo no sé concluir un tema, pero aquí el pastor me ayuda. ¿Amén? Bien, damos gracias al Señor. Amén. Yo doy fe de lo que Él dice, de los viajes, de todo lo que pasó. ¿Sabe que este es un pastor loco que yo tengo en el ministerio? Es loco. Yo hoy día le dije, me convencí, no discutimos más. Hoy día le dije, lo que voy a hacer, voy a cubrir esos vacíos de tus locuras y voy a orar por ti. Pero todo lo que él contó es real. Y es loco, ¿eh? Cuando yo no metería a nadie a la casa, él está haciendo un segundo piso para alojar a gente que él encuentra en la calle. Y yo le digo, ¿y tu esposa, los niños? Dice, no, Dios me guarda. Yo por lo menos no lo haría. Pero esa locura linda, sana, esa locura de fe, esa locura de lo que él ha visto, el respaldo de Dios, esa locura hasta el día de hoy le ha bendecido. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra y este testimonio. A veces es bueno escuchar la experiencia, Señor, de hombres que a lo mejor no son conocidos, pero que tú los tienes en cuenta, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido y vivido situaciones? Pero como dice ese texto, echa tu pan sobre las aguas, que en su tiempo verás esa respuesta. Oramos en esta hora, Señor, por cada uno de nosotros. Puedes tomarle la mano a tu hermano ahí o unirte a alguien y decirle, sabemos que esta batalla no es fácil. Dile, pero vamos, siervos, vamos. Vamos que con Dios se puede. Dile, vamos que con Dios se puede. Vamos, ora por tu siervo que tiene, por tu sierva. No es fácil, hermano, pastorear. La gente cree, hay algunos que anhelan el pastorado. Y es un riesgo cuando te metes en el pastorado sin que Dios te haya llamado. Pero cuando Dios te llama en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, Dios te sorprende. Gracias por esta palabra, por este testimonio de tu siervo. Lo bendecimos y bendecimos a nuestros siervos que tenemos a nuestro lado. Y vamos adelante a pesar de todo, a pesar de lucha, a pesar de prueba, a pesar de todas las aflicciones, porque sabemos que el que está con nosotros es vencedor y con Él somos más que vencedores. Gracias, Señor. Como dijo alguien, el mundo no nos puede afectar porque nosotros no somos de este mundo, somos de tu reino y estamos aquí para influir en este reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, abrace a su hermano, dígale ánimo, ánimo, vamos, que se puede. Aleluya.